Mi nombre es Ava Ayes. Tengo 30 años y vivo en la ciudad de Nueva York. El salón de baile estaba lleno de sonrisas falsas y luces centelleantes. Era la gala de jubilación de mi padre. Él estaba en el escenario sosteniendo una copa de champán, empapándose de los aplausos. Yo estaba de pie cerca del fondo, invisible. Les debo todo a mis hijos, dijo al micrófono. Mis hermanos, de pie a su lado, inflaron el pecho. Ellos son mi legado. La multitud vitoreó. Yo solo observaba. Yo era la hija que construyó la mitad de su imperio. Yo era la que limpiaba los costosos errores de mis hermanos. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Nunca recibí una placa. Él levantó su copa aún más alto. Y mi hija Ava, dijo, y la multitud se rió un poco. Bueno, a ella simplemente le faltó lo necesario. Mi corazón no se rompió. Se volvió frío y duro. Empecé a caminar. El mar de gente se abrió para mí. Caminé directamente hacia el escenario, justo hasta él. Su sonrisa vaciló confundida. Le ofrecí la pequeña caja negra, la que tenía una simple cinta roja. De tu mayor fracaso, dije. Mi voz era baja, pero él la oyó. Me di la vuelta, bajé del escenario y salí directamente por las puertas principales. No miré atrás. Mientras las pesadas puertas se cerraban detrás de mí, un nuevo sonido atravesó la música. Era su grito. Pero antes de contarte cómo todo cambió por completo, dale a me gusta y suscríbete y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Tenía 8 años cuando comprendí por primera vez mi lugar. La oficina de mi padre era un reino. Era todo madera oscura, sillones de cuero que siseaban cuando te sentabas en ellos, y el olor de puros caros y libros viejos. Se me permitía sentarme en el suelo, en un rincón, con mis libros para colorear. Tenía que estar en silencio. Mis hermanos Mark y Thomas tenían 12 y 14 años. A ellos se les permitía sentarse en las sillas. A mí nunca me interesaron los libros para colorear. Yo estaba escuchando. No se compra la empresa, chicos, dijo mi padre con su voz como un estruendo sordo. Se compra el terreno sobre el que se asienta. Se compra la deuda. Eres dueño del banco. Eres dueño del negocio. Eso es poder. Mark estaba pateando la pata del escritorio. Thomas intentaba equilibrar un lápiz en su nariz. No estaban escuchando. Yo sí. Pero papá, intervine con mi vocecita. ¿Y si el terreno se inunda? ¿O si el banco tiene préstamos incobrables? La cabeza de mi padre se giró bruscamente hacia mí. No parecía impresionado. Parecía molesto. Ava, ¿qué te dije sobre interrumpir? Los negocios no son para niñitas. Ve a buscar a tu madre. No está en casa, dije en voz baja. Entonces ve a jugar con tus muñecas. Mark, Thomas, presten atención. Volví a mi rincón. Los observé. Pasó 1 hora explicando las compras apalancadas a 2 chicos a los que no les importaba. Yo me senté en el rincón y entendí cada palabra. No importaba. Yo era la chica. El amor en nuestra casa tenía un precio. No se daba gratuitamente. Era una bonificación que se pagaba por el rendimiento. Pero las reglas de rendimiento eran diferentes para mí. Cuando mis hermanos sacaban un notable bajo en sus calificaciones, mi padre los llevaba a tomar un helado. Los aprobados te dan títulos, chicos, se reía. Se trata de encanto, no solo de libros. Yo traía a casa sobresalientes. Era una estudiante perfecta. Mi padre echaba un vistazo al papel. Qué bien, querida, decía antes de volver al Wall Street Journal. Pero no seas una sabelotodo. A los hombres no les gusta eso. Aprendí a estar en silencio. Aprendí a observar. Para mi 16º cumpleaños, mi padre me regaló una calculadora nueva. Una muy cara, muy complicada, para cálculo avanzado. Eres buena con los números, Ava, dijo, dándome una palmada en la cabeza. Una buena habilidad que tener.
Una semana después, fue el 16º cumpleaños de Thomas. Mi padre lo llevó al garaje. Quitó una sábana de seda de un descapotable rojo de época. Le entregó las llaves a Thomas. Ahora eres un hombre, hijo, dijo con la voz cargada de orgullo. Yo recibí una herramienta. Mi hermano recibió un trofeo. Aprendí la lección. Yo era la calculadora. Yo era la ayuda. Mis hermanos eran los herederos. Ellos recibían los gemelos, los relojes heredados, las llaves del reino. Yo recibía las herramientas para contar su dinero. Una vez encontré un cuaderno en su escritorio. Era su viejo libro de contabilidad de la universidad. Dentro había escrito sus metas. 1. Hacer el primer millón antes de los 30. 2. Construir un imperio. 3. Tener hijos varones para continuar con el apellido. Leí esa última línea una y otra vez. Tener hijos varones. Yo no era un hijo varón. Yo era un error de redondeo, un descuido. Una tarde le llevé un plan de negocios que había escrito. Tenía 17 años. Era un plan para optimizar la logística de envío de nuestra empresa. Había pasado semanas en él. Demostré que podíamos ahorrar un 15% al año. Él estaba al teléfono, gritándole a un corredor de bolsa. Esperé pacientemente. Cuando colgó me miró con el rostro enrojecido por el estrés. ¿Qué pasa, Ava? Estoy ocupado. Le entregué la carpeta. Encontré una manera de ahorrar dinero, papá. La abrió. Pasó las páginas. Vi sus ojos escanear los gráficos, las proyecciones. Cerró la carpeta y me la devolvió. Se rió. No fue una risa amable. Fue una risa cansada y condescendiente. Qué tierno, cariño, dijo. Me alborotó el pelo, un gesto que odiaba. Esto está muy detallado. Pero estás pensando en pequeño. Deja el panorama general para mí y tus hermanos. ¿Por qué no vas a ayudar a tu madre a planificar la cena de caridad? Es un mejor uso para tus talentos. Me quedé allí sosteniendo mi carpeta. Mi plan. Mark y Thomas están en un partido de béisbol, dije. Están haciendo contactos, espetó. Es importante. No lo entenderías. Salí de su oficina. Fui a mi habitación. No lloré. Llorar era una debilidad, y la debilidad no se recompensaba. Abrí mi portátil. Inicié sesión en un juego de simulación de bolsa. Tomé los $100.000 de dinero ficticio que me dieron. Empecé a operar. Usé sus estrategias. Usé mis estrategias. Para cuando me fui a la universidad, mi cartera ficticia valía $4.2 millones. Nunca se lo dije. Él nunca preguntó. Aprendí que el amor en mi casa tenía un precio. Y yo había nacido profundamente endeudada. Fui a Wharton, la mejor escuela de negocios del país. No fui a fiestas. No me uní a una hermandad. No tuve citas. Trabajé. Viví en la biblioteca. Traté la escuela como un trabajo. Estaba decidida a ser tan buena, tan innegable, que finalmente tendría que verme. Me gradué summa cum laude, la primera de mi clase en finanzas. Fui la encargada del discurso de graduación. Le había enviado una invitación. Le había reservado un asiento en primera fila. El día de la graduación fue brillante y caluroso. El campo era un mar de birretes negros. Escaneé la primera fila mientras caminaba hacia el podio. El asiento que le había guardado estaba vacío. Mi madre estaba allí en la segunda fila, saludando un poco, pero su asiento estaba vacío. Di mi discurso. Hablé sobre el futuro de los mercados globales, sobre la innovación disruptiva. Hablé con confianza y claridad. Mi foto estaba en la portada del sitio web de la escuela. Después de la ceremonia, encontré a mi madre. ¿Dónde está papá? Pregunté. No pudo mirarme a los ojos. Oh, cariño, ya conoces a tu padre.
Una crisis de última hora, una fusión en Chicago. Se sintió fatal. Asentí. Conocía la expresión de su rostro. Era la misma que ponía cuando él trabajaba hasta tarde en su aniversario. Más tarde esa noche estaba navegando por un blog financiero. Había una foto en la barra lateral. Era de un torneo de golf benéfico en Florida. La foto tenía la marca de tiempo de esa mañana. Allí estaba él, mi padre. Su brazo estaba alrededor de un senador. Se reía, sosteniendo un palo de golf. No estaba en Chicago. No estaba en una fusión. Estaba jugando al golf. No se perdió mi graduación. Se la saltó. Cerré mi portátil. Me senté en mi dormitorio vacío, rodeada de cajas empacadas. Mi diploma estaba sobre el escritorio. Se sentía como un recibo por una compra que nadie quería. Unos meses después, estaba en casa tratando de decidir mi próximo movimiento. Tenía ofertas de trabajo de todos los grandes bancos de Wall Street. Pero todavía albergaba la esperanza de un puesto en la empresa de mi padre. Mis hermanos, Mark y Thomas, tenían una nueva pasión. Ambos habían abandonado la universidad. Habían decidido que eran emprendedores. Acorralaron a mi padre en la cena una noche. Papá, es brillante, dijo Mark con los ojos muy abiertos. Es como Uber, pero para paseadores de perros de lujo. Lo llamaremos Pochgo, añadió Thomas. Es una aplicación. La gente rica pagará cualquier cosa por sus perros. Casi me ahogo con el agua. ¿Habéis hecho alguna investigación de mercado? Pregunté. ¿Cuál es el seguro de responsabilidad civil? ¿Cuál es el costo de adquisición de clientes? El mercado ya está lleno de servicios locales. Mi padre levantó una mano, silenciándome. Ava, por favor, dijo con voz fría. No seas negativa. Tus hermanos están mostrando iniciativa. Miró a Mark y a Thomas. Su rostro estaba lleno de orgullo. El mismo orgullo que yo había estado tratando de ganarme toda mi vida. Me gusta, dijo. Demuestra agallas. Tiene potencial. Sacó su chequera del bolsillo de su chaqueta. Escribió un cheque. Vi el número. $2 millones. Se lo entregó a Mark. Capital inicial, dijo. No me decepcionéis, chicos. Me quedé mirando el cheque. Pensé en mis $4.2 millones de dinero ficticio. Pensé en mi discurso de graduación. Pensé en mi plan de negocios para la logística, el que él llamó tierno. $2 millones por una idea que se les ocurrió en una servilleta. Yo tenía un promedio perfecto de la mejor escuela de negocios del mundo. Él me dijo que podía empezar en la sala de correo para aprender los fundamentos. La startup Pochgo estaba muerta en 6 meses. Los $2 millones habían desaparecido. Habían gastado la mayor parte en una oficina elegante con puffs y en viajes de investigación a Miami. Mi padre se enteró. Yo estaba allí. Él solo suspiró. Bueno, chicos, dijo dándoles una palmada en la espalda. Ese es el costo de hacer negocios. Aprendisteis una lección valiosa. Finalmente lo entendí. Los miré. Mi padre radiante ante sus 2 hijos fracasados. Mis hermanos, riéndose de su loco año como magnates de la tecnología. Mi éxito era invisible. El fracaso de ellos era una inversión. Nunca se trató de mérito. Nunca se trató de inteligencia, ni de trabajo duro, ni de resultados. Se trataba de género. Se trataba de su ego. Él los veía como extensiones de sí mismo. Me veía a mí como competencia, o peor, como irrelevante. Ese fue el día en que dejé de intentar ganar su amor. Ese fue el día en que dejé de intentar ganar su respeto. Me di cuenta de que su orgullo no se basaba en el mérito. Se basaba en lo que veía en el espejo. Quería hijos varones. Quería herederos. Yo solo era la hija, la invisible. Y me di cuenta de que si alguna vez iba a conseguir lo que merecía, no me lo darían.
Tendría que tomarlo. Rechacé el trabajo en Goldman Sachs. Rechacé la oferta de Bain Capital. Fui a ver a mi padre. Papá, dije, quiero venir a trabajar para la empresa. Su rostro se iluminó. Finalmente. Esa es mi chica. Me preguntaba cuándo entrarías en razón. Wall Street es una picadora de carne. Es mejor estar con la familia. Tenía visiones de dirigir el departamento de análisis, de gestionar la cartera de inversiones, de poner finalmente mi título a trabajar. Me acompañó a mi nueva oficina. No era una oficina. Era un escritorio. Un escritorio de caoba muy bonito y grande, pero estaba en el espacio abierto justo fuera de su oficina. Esta es mi hija, Ava, anunció a toda la planta. Va a ser mi nueva asistente principal de operaciones. La asistente ejecutiva me sonrió. Fueron educados. Sabían lo que significaba ese título. Asistente principal de operaciones era el título más glorioso e importante jamás inventado para una secretaria. Mis hermanos Mark y Thomas tenían oficinas de verdad. Estaban en el piso 30, el piso ejecutivo. Sus títulos eran vicepresidente de nuevos proyectos. No tenían proyectos. Pasaban sus días jugando al póker en línea y tomando almuerzos de 2 horas. Mi primera tarea, Ava, cariño, llamó mi padre desde su oficina. Sé buena y tráeme un café solo, 2 de azúcar, y mira si Thomas quiere algo. Me quedé allí de pie durante un minuto entero. Summa cum laude, la primera de mi clase. Y estaba sirviendo café. Pero sonreí. Por supuesto, papá. Traje el café. Creía que el trabajo duro me ganaría el respeto. Creía que si simplemente hacía el trabajo y lo hacía mejor que nadie, él tendría que darse cuenta. Estaba equivocada. Trabajaba el doble de horas que cualquier otra persona. Era la primera en llegar al edificio a las 6 de la mañana. Era la última en irse, a menudo después de las 10 de la noche. Hice más que traer café. Organicé toda su vida. Gestioné su agenda. Asistí a todas las reuniones, tomando notas en silencio. Al principio me ignoraban. Solo era Ava, la secretaria, la hija. Pero yo estaba escuchando. Leí cada memorando. Aprendí cada parte del negocio. Vi el desperdicio. Vi las ineficiencias. Vi las decisiones perezosas y estúpidas que mis hermanos estaban tomando. Mark había aprobado un contrato de envío que estaba un 20% por encima de la tarifa del mercado. Era con una empresa propiedad de su amigo de la universidad. Encontré otras 3 empresas de transporte que podían hacer el trabajo por menos. Escribí una propuesta detallada. Demostré que podíamos ahorrar $5 millones al año. No se la envié por correo electrónico. Esperé hasta que mi padre estuviera de buen humor. Papá, dije colocando el resumen de 2 páginas en su escritorio. Estaba revisando los contratos de envío. Encontré una ineficiencia. Podemos ahorrar $5 millones. Lo miró de reojo. Gruñó. Buen trabajo. ¿Ves? Estás aprendiendo. La semana siguiente en la reunión trimestral de la Junta, se puso de pie. Me complace anunciar, dijo, que mi equipo ha identificado una importante medida de ahorro de costos. Mark, dijo asintiendo hacia mi hermano, que estaba medio dormido en la mesa. Buen trabajo con los contratos de envío. Ese es el tipo de iniciativa que me gusta ver. Mark parpadeó confundido. Ah, gracias, papá. Es parte del trabajo diario. Mi padre lo miró con puro orgullo. Yo estaba de pie contra la pared del fondo, sosteniendo una jarra de agua. Él tomó mi trabajo. Tomó mis $5 millones y le dio el crédito a mi hermano. Mis manos ni siquiera temblaron. Simplemente serví el agua. Esto sucedió una y otra vez. Reconstruí todo el sistema de archivo. Le dijo a la Junta que su equipo de asistentes lo hizo. Fiché a un analista de primer nivel de una empresa rival. Le dijo a la Junta que Thomas hizo la conexión. Yo era el motor.
Ellos eran los adornos del capó. Creía que el trabajo duro me haría visible. No fue así. Solo me convirtió en una mejor sirvienta. Me hizo más eficiente para hacer que ellos se vieran bien. El punto de quiebre llegó durante la adquisición de Concaid. Era un acuerdo de $100 millones. Yo había hecho todo el trabajo. Ejecuté los modelos de valoración. Hice la debida diligencia. Encontré los esqueletos en su armario. Conocía esa empresa mejor que su propio CEO. Estábamos en la sala de juntas principal. Mi padre, Mark y Thomas estaban sentados a la mesa. Yo estaba sentada en una silla contra la pared. Estaba allí para manejar el PowerPoint. El CEO de Concaid miró nuestra oferta. Es baja, dijo. Su valoración de nuestros activos es insultante. Mi padre empezó a fanfarronear. Creemos que es una oferta justa. Mark intervino. Sí, nuestros números son sólidos. Muy sólidos. El CEO se rió. Sus números no tienen en cuenta nuestra nueva patente. Todavía no está en el registro público. Mi padre y mis hermanos se quedaron en blanco. No lo sabían. Yo sí. Me puse de pie. Mi corazón martilleaba. Si me lo permiten, dije. Mi padre me fulminó con la mirada. Siéntate. Seguí hablando. La patente para el procesador de la serie G es impresionante, pero nuestra investigación muestra que tiene una tasa de fallo del 40% por encima de los 80 grados Celsius. Es inutilizable para contratos militares, que es su objetivo principal. Eso hace que su valoración actual sea cero. Nuestra oferta se mantiene. La sala quedó en silencio. El CEO de Concaid me miró fijamente. Su rostro se había puesto pálido. Sabía que yo tenía razón. Mi padre estaba furioso. Sus ojos eran rendijas. Después de la reunión, que ganamos, me llevó aparte. Pensé que me daría las gracias. Pensé que diría buen trabajo. Me avergonzaste, susurró, su voz temblando de ira. ¿Qué? Salvé el acuerdo. Nos ahorré millones. Me avergonzaste. Me socavaste. Socavaste a tus hermanos. Nos hiciste parecer como si no supiéramos lo que estábamos haciendo. Eres una asistente, Ava. No volverás a hablar en una reunión a menos que yo te hable primero. ¿Me entiendes? Lo miré. Vi los celos en sus ojos. No era solo ego. Me tenía miedo. Sí, señor, dije. Lo entendí. Estaba equivocada. El trabajo duro no me ganaría el respeto. Solo me ganaría el resentimiento. Dejé de intentar ser vista. Simplemente trabajé. Mantuve la cabeza gacha. Me convertí en la máquina perfecta, silenciosa y eficiente. Dirigí la empresa desde mi pequeño escritorio fuera de su puerta. Arreglé los errores de mi hermano antes de que llegaran a su escritorio. Gestioné los horarios, los números, los contratos. Se acostumbró. Se volvió perezoso. Me dio sus contraseñas. Simplemente encárgate, Ava. Confiaba en mí. Confiaba en mí para ser su sirvienta. Confiaba en mí para ser la hija invisible. Nunca me vio como una amenaza. Ese fue su mayor error. Era un martes por la noche. Era casi medianoche. El edificio estaba oscuro y silencioso. El equipo de limpieza ya se había ido. Yo estaba allí, por supuesto. Estaba limpiando otro de los desastres de Thomas. Se había olvidado de presentar los informes de gastos trimestrales de todo su departamento. Era un agujero negro de $2 millones. Si no lo encontraba y lo arreglaba para la mañana, estaríamos violando nuestras presentaciones ante la SEC. Estaba en el ordenador de mi padre. Estaba hurgando en los archivos de su servidor, buscando las aprobaciones de presupuesto originales. Encontré la carpeta de presupuestos, pero mi ojo captó otro nombre de archivo en el mismo directorio.
Estaba etiquetado como board-confidencial-hrc-review docs. Solo tenía curiosidad. Las revisiones de recursos humanos solían ser aburridas, pero Confidencial de la Junta era una etiqueta que solo usaba para cosas importantes. Hice clic. Mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Era un memorando de mi padre a la junta directiva. Se me heló el estómago. Me desplacé hasta pasar la palabrería corporativa. Y entonces vi mi nombre. Ava Hayes, asistente principal de operaciones. Mientras continuamos planificando el futuro a largo plazo de esta empresa, debemos abordar la estructura ejecutiva. Aunque mi hija Ava ha demostrado ser una asistente competente en la gestión de las operaciones diarias, ha quedado claro que carece de los instintos de liderazgo necesarios para un mayor avance. Su presencia se está convirtiendo en una complicación para gestionar la futura estructura de herencia con Mark y Thomas. Es silenciosa, pero no decidida. Es detallista, pero no es una visionaria. He hablado con ella sobre su comportamiento en las reuniones, pero sigue sobrepasándose. A partir del próximo trimestre comenzaremos a reasignar sus tareas clave a Mark y Thomas. Esto les dará la experiencia operativa que necesitan para tomar las riendas. Crearemos un nuevo puesto de nivel inferior para Ava en el departamento de marketing, donde sus habilidades para el detalle pueden ser mejor utilizadas. La eliminaremos discretamente de todo acceso a nivel ejecutivo y de la asistencia a las reuniones de la Junta. Yo me encargaré de esto personalmente. Es por el bien de la compañía. Leí las palabras. Carece de instintos de liderazgo. Pensé en el acuerdo de Concaid. El que yo salvé. Eliminarla discretamente. No solo me estaba ignorando. No solo me estaba pasando por alto. Me estaba borrando activa y secretamente. Estaba tomando mi trabajo dándoselo a mis hermanos para hacerlos quedar bien, y luego desechándome como si fuera basura. Firmado, Robert Hayes. Mi padre. Esperaba llorar. Esperaba sentirme rota. Le había dado toda mi vida a este hombre. Había renunciado a amistades, relaciones y a una carrera en Wall Street, todo para ganar su aprobación. Y esta era la respuesta. Esta era mi recompensa. Pero no lloré. No me sentí triste. Me sentí quieta. Una quietud terrible, fría y perfecta se apoderó de mí. El zumbido de la torre del ordenador era el sonido más fuerte del mundo. Finalmente me había dado la verdad. La había escrito. La respuesta era, no. Nunca serás lo suficientemente buena. Nunca serás una de nosotros. No eres una heredera. Eres una complicación. De acuerdo, susurré a la habitación vacía. Cerré el documento. No lo borré. Abrí mi correo electrónico. Envié el documento a una dirección de correo electrónico privada y anónima que había creado años atrás. Luego conecté una pequeña unidad flash en el puerto USB. Guardé el archivo. Guardé todo. Volví al servidor. Encontré los archivos de los informes de gastos perdidos de Thomas. Pasé las siguientes 2 horas arreglando su error de $2 millones. Cuadré los libros. Presenté el informe. Hice mi trabajo perfectamente. Ya no era su hija. Ya no era su asistente. Era un pasivo que él no había logrado eliminar. Apagué su ordenador. Empaqué mi bolso. Salí de la oficina. Algo en mí no estaba roto. Estaba enfocado. Mi padre siempre decía, los negocios son la guerra. Solo que nunca se dio cuenta de que yo era el enemigo al que debería haber estado vigilando. Fui a trabajar al día siguiente y al siguiente. Fui la asistente perfecta. Era un fantasma con una chaqueta azul. Le traje su café solo, 2 de azúcar. Programé sus reuniones. Le sonreí a mis hermanos cuando me pidieron que encontrara sus informes de gastos perdidos. Por supuesto, Thomas, lo buscaré. Pero algo era diferente. La parte fría, quieta y enfocada de mí había tomado el control. Ya no trabajaba para su aprobación.
Trabajaba para obtener información. Él quería eliminarme. Era demasiado tarde. Ya me había dado todas las llaves. Durante 5 años, había sido su secretaria glorificada. Tenía sus contraseñas. Tenía acceso a su servidor. Había organizado toda su vida digital. Confiaba en mí para manejar todo porque creía que era demasiado estúpida o demasiado leal para mirar nunca. Pensaba que yo era un fracaso. Estaba a punto de descubrir que yo era la única persona competente en toda su empresa. Y ya no estaba de su lado. Mi caza comenzó un viernes por la noche. Les dije a todos que iba a un spa durante el fin de semana, un descanso para la salud mental. En su lugar, conduje hasta un motel barato a 2 pueblos de distancia. Pagué en efectivo. Me conecté a su inestable wifi usando un portátil nuevo y limpio que había comprado en efectivo 2 días antes. Tenía un objetivo: descubrir por qué. ¿Por qué me estaba eliminando? ¿Por qué les daba a mis hermanos el crédito por mi trabajo? Pensé que era solo ego. Pensé que era solo sexismo. Era peor. No solo estaba apuntalando a sus hijos. Estaba apuntalando todo su imperio podrido. Empecé por donde siempre empezaba, los desastres de mis hermanos. Saqué los archivos de PochGo, su fallida aplicación de paseo de perros. Mi padre había amortizado la pérdida de $2 millones como investigación y desarrollo. Abrí los extractos bancarios de la startup. Seguí el dinero. Estaba el cheque de $2 millones de nuestra empresa matriz. Luego los gastos: $200.000 para un consultor, $300.000 para el alquiler de la oficina, $150.000 para el desarrollo de la aplicación. Pero entonces lo vi. Una única transferencia bancaria de $1 millón. Fue enviada a una sociedad de cartera, Atlas Ventures LLC. Nunca había oído hablar de ella. No era uno de nuestros proveedores. Usé la base de datos legal de la empresa. Busqué Atlas Ventures LLC. Encontré los documentos de constitución. Era una sociedad fantasma registrada en las Islas Caimán. Mi corazón latía lenta y pesadamente. Profundicé más. Necesitaba saber quién era el dueño. Los documentos listaban un bufete de abogados local como el agente registrado. Un callejón sin salida. Pero mi padre era perezoso. Era arrogante. Creía que nadie lo comprobaría nunca. Volví a los archivos privados de su servidor, los que yo había organizado. Fui a la carpeta marcada como personal. Dentro planificación patrimonial y allí estaba un archivo llamado Atlas-Beneficiary, PDF. Lo abrí. Era un acuerdo de fideicomiso. El beneficiario de Atlas Ventures LLC, la compañía que había recibido $1 millón de la fallida startup de mi hermano, era un único fideicomiso. El único propietario de ese fideicomiso era Robert Hayes, mi padre. Me recosté, el zumbido del aire acondicionado de la habitación del motel llenando el silencio. No era una startup fallida. Era una lavadora de dinero. Les había dado a mis hermanos $2 millones. Hizo que perdieran $1 millón enviándolo a su propia cuenta secreta en el extranjero. Luego reclamó los $2 millones completos como una deducción de impuestos. Estaba cometiendo fraude fiscal. Estaba malversando fondos de su propia compañía. Y estaba usando a sus hijos idiotas como la tapadera perfecta. ¿Quién cuestionaría alguna vez su incompetencia? Eran famosos por fracasar. Había convertido su fracaso en su propio centro de beneficios personal. Mis manos temblaban. No de miedo, de rabia. Una rabia fría, silenciosa y metódica. Esto era más grande que yo. Esto era más grande que ser pasada por alto. Esto era un crimen. Trabajé todo el fin de semana. No dormí. Bebí café negro y amargo de la sucia cafetera del motel. Seguí el hilo. Si lo hizo una vez, lo hizo de nuevo. Revisé la nueva empresa de medios de Mark. Otra amortización de $3 millones y otra transferencia bancaria.
Esta vez, 1,5 millones de dólares a una sociedad fantasma diferente, Pinnacle Holdings. También encontré el archivo de esa. También suya. Había robado, según mi cuenta rápida, al menos 20 millones de dólares de su propia empresa, todo bajo la tapadera de invertir en sus hijos. Pero la pregunta seguía siendo ¿por qué? Él era rico. ¿Por qué robar? La respuesta tenía que estar en los libros. Entré en los servidores principales de contabilidad. Tenía la contraseña de administrador. Me la había dado el año pasado cuando el director financiero estaba de vacaciones. Solo encárgate de la nómina, Ava. Saqué los libros de contabilidad reales de la empresa, los que no mostraban a los auditores, los que no se suponía que yo viera. Luego abrí otra ventana. Saqué los informes trimestrales públicos, los presentados ante la SEC, los que hacían que el precio de las acciones subiera. Los puse uno al lado del otro. A la derecha, el informe público. Ingresos del tercer trimestre, 150 millones de dólares. A la izquierda, el libro de contabilidad interno. Ingresos del tercer trimestre, 15 millones de dólares. Me quedé mirando la pantalla. No solo estaba robando. Estaba mintiendo. Estaba cometiendo un fraude corporativo masivo y sistemático. La empresa no era una potencia. Era un castillo de naipes. Estaba perdiendo dinero. Estaba falseando las ganancias año tras año para mantener alto el precio de las acciones y contenta a la junta. El dinero que estaba robando, ese era su paracaídas de oro. Planeaba salir, retirarse como un héroe y dejar que todo se derrumbara sobre mis hermanos, la junta y los accionistas. Y me estaba eliminando porque yo era la única lo suficientemente inteligente como para descubrirlo. Vi la adquisición de Concaid, el acuerdo que yo había salvado. Había contabilizado los beneficios potenciales futuros como ingresos corrientes. Una mentira de 40 millones de dólares. Seguí cavando. Encontré las cuentas en el extranjero. Encontré las ganancias falsificadas. Encontré las sociedades fantasma a nombre de mis hermanos. Ellos eran los beneficiarios finales. Pero mi padre era el signatario. Los había preparado para que fueran ellos los que fueran a la cárcel. No era solo un mal padre. Era un monstruo. Sacrificaría a sus propios hijos para salvarse a sí mismo. Había confiado en que nadie investigaría nunca. Había confiado en que su hija, su mayor fracaso, era solo una chica tranquila que traía café. Pasé las siguientes 2 semanas en ese motel, noche tras noche. Llamé para decir que estaba enferma, un caso grave de gripe. Construí un mapa completo, detallado e innegable de toda su red de fraude. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada libro de contabilidad falsificado, cada cuenta secreta. Lo copié todo en una única unidad flash encriptada. Me convertí en la principal experta mundial en Robert Hayes. No el padre, el criminal. Tenía la bomba. Ahora tenía que aprender a colocarla. Mi primer instinto fue simplemente publicarlo todo, enviarlo al Wall Street Journal, ver el mundo arder. Pero esa era la manera de mi padre. Ruidosa, explosiva, egoísta. Eso era rabia. Mi plan decía, precisión sobre rabia. Él había usado el sistema para construir sus mentiras. Yo usaría el sistema para construir su jaula. Una explosión pública sería un desastre. Tenía abogados. Tenía amigos. Podría afirmar que falsifiqué los documentos. Podría decir que era una empleada despedida y resentida. Podría arrastrarme por el barro. No, él no sería destruido por un reportero. Sería destruido por las mismas instituciones que temía, el IRS, la SEC y su propia junta directiva. Necesitaba ser un fantasma. Necesitaba entregar la información sin dejar huellas. Mi trabajo comenzó. Dejé de ir al motel. Empecé a ir a la biblioteca pública a 30 millas de distancia, en un pueblo donde nadie conocía mi cara. Usé sus ordenadores públicos. Compré teléfonos desechables con efectivo. Creé 3 nuevas cuentas de correo electrónico anónimas.
ProtonMail encriptado, no rastreable. Whistleblower.88@protonmail.com. irs.tip.line.01@protonmail.com. board.observer.12@protonmail.com. Pasé un mes curando cuidadosamente mis paquetes. No podía enviar todo a la vez. Eso sería abrumador. Parecería un volcado de datos. Tenía que ser una cirujana. Tenía que darle a cada objetivo la pieza exacta de información que los obligaría a actuar. Objetivo 1, el IRS. A ellos no les importaba el fraude a la SEC. Les importaban los impuestos. Redacté un correo electrónico simple. Asunto, denuncia anónima. Fraude fiscal en Ayes Industries. Cuerpo del mensaje. Robert Ayes está usando corporaciones fantasma para evadir el impuesto sobre la renta corporativo y personal. Ver archivo adjunto. Es el documento de constitución de Atlas Ventures LLC, registrada en las Islas Caimán. Ver segundo archivo adjunto. Es una transferencia bancaria de $1 millón de Ayes Industries a esta cuenta, disfrazada de honorarios de consultoría. Esta es una de más de una docena de cuentas de este tipo. Sugiero que habrán una auditoría. Encontrarán más. Adjunté solo esos 2 archivos. El anzuelo. Pulsé enviar. Objetivo 2, la SEC. A ellos no les importaban los impuestos. Les importaban los accionistas. Asunto, informe de denunciante. Fraude de valores en Ayes Industries. Cuerpo del mensaje. Ayes Industries ha estado presentando ganancias trimestrales fraudulentas durante 3 años. Ver adjunto. Este es el libro de contabilidad interno del tercer trimestre. Compárenlo con el informe público 10Q. Verán que los ingresos han sido inflados artificialmente en $45 millones. La adquisición de Concaid se utilizó para registrar beneficios falsos. Esta es una clara violación de la ley de valores. Soy un empleado preocupado. Proporcionaré más a medida que avance su investigación. Adjunté los 2 libros de contabilidad, uno al lado del otro. Innegable. Pulsé enviar. Objetivo 3, la Junta Directiva. A ellos no les importaban los impuestos ni el fraude. No realmente. Les importaba su propia responsabilidad. Les importaba ser demandados por los accionistas. Tenía que asustarlos. Elegí a un miembro de la Junta, Eleanor Vance. Era la mayor, la más cautelosa, la que siempre le hacía preguntas difíciles a mi padre y a la que él siempre encantaba y desestimaba. Asunto, privado y confidencial, solo para sus ojos. Cuerpo del mensaje, señora. Vance, le están mintiendo. Robert Ayes está cometiendo un fraude masivo. Está usando la empresa como su cuenta bancaria personal. Está preparando a sus hijos para que carguen con la culpa. Se va a retirar antes de que todo el castillo de naipes se derrumbe. Cuando lo haga usted, la Junta será considerada responsable. Han sido negligentes. Él se retira como un héroe y ustedes se quedarán con las demandas. Ver adjunto. Es un memorando de Robert para ustedes, el real. Fíjese en la sección donde detalla su plan para eliminarme. Soy su hija, la que ha estado arreglando sus libros durante 5 años. Está tratando de silenciar a la única persona que sabe la verdad. Pregúntele sobre Atlas Ventures. Pregúntele sobre el acuerdo de Concaid. Su trabajo. Adjunté el memorando, el que escribió sobre mí. Board-confidencial-hrc-review, docs. La traición definitiva. Pulsé enviar. Apagué el ordenador. Salí de la biblioteca. Conduje a casa. Mi padre siempre decía, la información es poder. Tenía razón. Acababa de entregar todo el poder. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que ir a trabajar todos los días. Tenía que sonreír. Tenía que traerle su café. Tenía que sentarme en reuniones y verlo mentir a la cara de los miembros de la Junta.
Eleanor, te ves maravillosa hoy. Hablemos de dividendos. Observé a Eleanor Vance. No le devolvió la sonrisa. Solo lo observaba. Robert, tengo algunas preguntas sobre los números de Concaid. Sentí una pequeña y fría victoria. Las semillas estaban creciendo. Vi cómo comenzaba el pánico silencioso. Un equipo de nuevos auditores apareció. Mi padre les dijo a todos que era rutinario. Yo sabía lo que eran. Eran de la SEC. Empezó a gritar más. Estaba al teléfono gritándole a sus banqueros. Era una rata en una trampa y ni siquiera sabía quién la había puesto. Confiaba en que nadie investigaría. Pero yo lo hice. Él pensaba que era la tormenta. Nunca vio la calma. Nunca vio a la hija que se sentaba en el rincón escuchando. Nunca me vio venir. La gala de jubilación fue un monumento a su ego. Se celebró en el nuevo Museo de Arte, en el ala que él había donado. Su nombre estaba en la pared con letras plateadas gigantes, el ala Robert Hayes. La sala estaba llena de cientos de personas. Políticos, banqueros, miembros de la Junta. Todos ellos se habían enriquecido con sus mentiras. Estaban allí para celebrarlo. El tema era un legado de visión. Había esculturas de hielo de su primer edificio. Los camareros pasaban champán y ostras. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente. Yo estaba allí. Tenía que estar. Era por la familia. Llevaba un sencillo vestido negro. Me sentía como una sombra. Mis hermanos estaban en su gloria. Mark y Thomas con smokines a juego estrechaban manos, daban palmadas en la espalda a los hombres. Nuestro padre, la leyenda, oí decir a Mark. La gente se me acercó toda la noche. No sabían qué decir. Ava, querida, dijo la esposa de un miembro de la junta, goteando diamantes. Te ves saludable. Tu padre debe estar muy orgulloso de que tus hermanos se hagan cargo de la empresa. ¡Qué legado! Él debe estarlo, dije, mi voz plana. Otro. Un banquero. Ava, todavía ayudando a tu papá. ¡Qué dulce! Una buena hija. No te preocupes, tus hermanos cuidarán de ti. Solo sonreí, una sonrisa tensa y fría. Yo sabía cosas que ellos no. Sabía que la investigación de la SEC estaba en su etapa final. Sabía que el IRS había congelado 2 de sus cuentas en el extranjero. Sabía que la Junta había celebrado una reunión secreta sin el justo ayer. La trampa estaba puesta. Las puertas estaban cerradas. Esta noche no era una jubilación. Era un funeral. Él simplemente no lo sabía. Entonces las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. Mi padre salió. Se veía bronceado, poderoso, victorioso. Levantó los brazos y la sala estalló en una ovación de pie. Dio un golpecito en el micrófono. Gracias. Gracias. Por favor, sonrió. Lo absorbió. Miró a mis hermanos que estaban de pie junto al escenario. Un hombre no es nada sin su legado, comenzó. Su voz estaba cargada de falsa emoción. Y yo soy un hombre afortunado porque tengo a mis hijos, hizo un gesto para que Mark y Thomas se unieran a él. Puso sus brazos alrededor de ellos. Les debo todo a mis hijos, dijo, su voz resonando. Ellos son el futuro. Tienen la visión, las agallas, la fuerza. Son mis herederos. Son mi legado. La multitud aplaudió de nuevo. Yo estaba de pie cerca del fondo junto a las pesadas puertas de cristal. Solo observaba. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Mi trabajo no estaba en ninguna parte. Yo era el fantasma que había construido la casa, y él le estaba dando las llaves a los tontos que habían intentado quemarla. Me vio. Me miró directamente de pie en el fondo. Sus ojos eran fríos. Me estaba despidiendo por última vez delante de todos. Sonrió con suficiencia. Y mi hija Ava, dijo. La multitud se rió entre dientes. Conocían mi papel.
La ayudante y la secretaria. Bueno, dijo encogiéndose de hombros. A ella simplemente le faltó lo necesario. La sala se llenó de risas. Risas educadas y displicentes. Mi corazón no se rompió. Se quedó perfectamente quieto. Este era el momento. Empecé a caminar. Mis tacones resonaban en el suelo de mármol. Clic, clic, clic. El sonido era agudo. Las risas se apagaron. La gente se giró para mirar. El mar de esmokines se abrió para mí. No me detuve en los escalones. Subí directamente al escenario. La sonrisa de mi padre vaciló. Parecía confundido. Ava, ¿qué estás haciendo? Baja del escenario. Mis hermanos parecían avergonzados. Caminé directamente hacia él. Me detuve justo delante de él. Lo miré a los ojos. Parecía viejo. Y por primera vez parecía asustado. Le ofrecí la pequeña caja negra, la que había comprado meses atrás. Estaba envuelta en una simple y elegante cinta roja. Mi voz no fue un grito. Fue un susurro, pero el micrófono la captó. Toda la sala me oyó. De tu mayor fracaso, dije. Puse la caja en su mano. Me di la vuelta. No corrí. Caminé. Bajé del escenario. Pasé junto a los rostros pálidos y confundidos de mis hermanos. Pasé junto a los miembros de la junta, silenciosos y mirándome fijamente. Caminé por el atrio principal y directamente hacia las gigantescas puertas de cristal. No miré atrás. Empujé la puerta y salí al aire frío de la noche. Mientras la pesada puerta se cerraba detrás de mí, un nuevo sonido atravesó el silencio. Venía de dentro del salón de baile. Fue amplificado por el micrófono. No fue una palabra. Fue un sonido. Un sonido animal, crudo y gutural, de ruina pura y absoluta. Fue su grito. Debió de haber abierto la caja. Debió de haber visto la pequeña unidad flash negra. Debió de haber leído la nota que había metido dentro. Era muy simple. El IRS, la SEC y la junta directiva tienen sus copias. Tus cuentas están congeladas. Estás acabado. Ava. No fui a casa. Fui a un hotel que había reservado con antelación bajo un nombre diferente. Me senté en una habitación limpia y vacía, y encendí la televisión. Pedí servicio de habitaciones, un sándwich club y una copa de vino. No estaba celebrando. Simplemente había terminado. Las primeras 24 horas fueron silenciosas. La gala había terminado en caos. Los canales de noticias informaron de una emergencia médica que involucraba a mi padre. Entonces la tormenta que había construido finalmente tocó tierra. Día 1, 8 de la mañana. El Wall Street Journal dio la noticia. El denunciante de la SEC. La investigación del IRS. El titular era brutal: Ayes Industries implosiona. CEO Robert Ayes acusado de fraude masivo. Acciones suspendidas. El artículo citaba fuentes anónimas y documentos filtrados. Mis documentos. Día 1, 9:30 de la mañana. Mi teléfono, el que había conservado, empezó a sonar. Era Mark. Lo dejé pasar al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Envió un mensaje de texto. Ava, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Llámame ahora. Papá está encerrado en su oficina. Ava, las cuentas de la empresa están congeladas. No puedo pagar mi alquiler. ¿Qué está pasando? Contéstame tú. Día 1, 10 de la mañana. Los canales de noticias locales tenían cámaras fuera del edificio de Ayes Industries. Vi comiendo mi sándwich club, como dos hombres con trajes oscuros entraban en el vestíbulo. Luego dos más, y dos más. Llevaban cajas. Eran del FBI. El titular decía: agentes federales allanan la sede de Ayes Industries. Día 1, 2 de la tarde. Una nueva llamada. Mi madre.
Contesté. Su voz era un susurro histérico. Ava. Oh, Dios. Ava, por favor. ¿Qué está pasando? Tu padre. No quiere salir. Hay hombres en la casa. Se están llevando sus ordenadores. Ava, tienes que arreglar esto. Diles que es un error. Por favor. Estás destruyendo a esta familia. No, mamá, dije. Mi voz era tranquila. Él ya lo hizo. Colgué. Día 1, 6 de la tarde. Las noticias de la tarde. Era la historia principal. Vi a mi padre Robert Hayes, la leyenda. Lo sacaban de su oficina esposado. No era el hombre poderoso de la gala. No era el titán. Era solo un hombre. Un hombre viejo aterrorizado y de rostro gris. Tenía el abrigo sobre la cabeza, pero se le resbaló. La cámara captó su rostro. Sus ojos estaban vacíos. Se había ido. Lo metieron en la parte trasera de un coche negro. Miré hasta que el coche giró la esquina y desapareció. Apagué la televisión. Día 2, 9 de la mañana. La junta directiva emitió un comunicado. Robert Hayes había sido despedido. Mark y Thomas Hayes habían sido despedidos. La empresa se declaraba en bancarrota bajo el capítulo 11. Las acciones, cuando se reanudó la cotización, no valían nada. El imperio estaba muerto. Se había derrumbado bajo el peso de sus propias mentiras. Durante todo el día, las llamadas siguieron llegando. Mi padre llamó desde el teléfono de su abogado. Llamó desde un teléfono público en la comisaría. 12 llamadas perdidas. Dejó un mensaje de voz. Lo escuché. Su voz no era el sonido retumbante y enojado que había conocido toda mi vida. Era un carraspeo, un susurro roto y sollozante. Ava. Ava, ¿por qué? Yo. Era todo para ti. Para la familia, para el legado. No lo entiendes. No entiendes lo que has hecho. Nos has arruinado. Me has arruinado. Eras mi hija. Se derrumbó. Había dicho, no entiendes lo que has hecho. Escuché el mensaje. Luego presioné borrar. Oh, lo entiendo perfectamente, le dije a la habitación vacía. Fui la única que siempre lo entendió. Entendí cada libro de contabilidad falso, cada cuenta en el extranjero, cada mentira. Lo entendí, y había terminado. Tardó 6 meses en que el polvo se asentara. La empresa estaba destrozada. Hayes Industries era un cadáver devorado por abogados, acreedores y el gobierno federal. Las demandas de los accionistas se contaban por cientos. Mi padre llegó a un acuerdo con la fiscalía. Era un hombre destrozado. Renunció a todo. Testificó contra sus propios banqueros. A cambio de su cooperación, y debido a su edad, fue sentenciado a 5 años en una prisión de mínima seguridad. Perdió su nombre. Perdió su dinero. Perdió su legado. Su legado era ceniza. Una advertencia. Un caso de estudio que se enseña en las escuelas de negocios sobre la codicia y la arrogancia corporativa. Mis hermanos quedaron en la ruina. Las cuentas que mi padre había puesto a sus nombres fueron confiscadas. No fueron acusados. Sus abogados argumentaron con éxito que eran demasiado incompetentes para ser cómplices en el fraude. Fue la única vez que su fracaso les sirvió de algo. Mark ahora trabaja en una ferretería. Es subgerente. Thomas entra y sale de rehabilitación. Mi madre vive en un pequeño apartamento. No me habla. Asistí a la subasta de la quiebra. Me senté en la parte de atrás. Nadie me reconoció. Era solo una mujer con traje de negocios. Lo vendieron todo. Los escritorios, el arte, las patentes, el edificio. Lo vendieron por centavos de dólar. Una nueva empresa compró los mejores activos, las patentes de Concaid, las rutas de envío que yo había optimizado, las listas de clientes.
La nueva empresa se llamaba H Strategic Solutions. HDABAIS. Había pasado los últimos 6 meses no escondida, sino en reuniones. Fui a las firmas de Wall Street, que habían intentado contratarme al salir de la universidad. Les mostré mi trabajo, el trabajo real. El plan de logística que él llamó tierno, la valoración de Concaid que él robó. No les mostré los archivos robados. Les mostré mi cerebro. Me dieron el respaldo. Hoy estoy sentada en mi nueva oficina. Está en el piso 30, el piso ejecutivo. El piso que solían tener mis hermanos. La antigua oficina de mi padre, un piso más abajo, está vacía, oscura, una tumba. Miro por la ventana. Es la misma vista que él tenía. El horizonte de la ciudad extendiéndose hasta el infinito, pero se siente diferente. Se siente limpio. Dirijo mi empresa con una sola regla, honestidad. Hacemos un buen trabajo. Firmamos contratos. Nuestros libros están abiertos. Duermo mejor que nunca. No tengo que ser la primera en llegar y la última en irse. Contrato a gente buena y confío en ellos. Les doy crédito por su trabajo. Salgo de la oficina a las 5. A veces pienso en el último mensaje de voz de mi padre. No lo entiendes. Se equivocaba. Yo era la única que lo entendía. Era un jugador que pensó que nunca podría perder. Era un rey que pensó que su hija era un peón. Olvidó que un peón, si es lo suficientemente listo y paciente, puede cruzar todo el tablero y convertirse en una reina. La gente llama a lo que hice venganza. Lo llaman frío. Lo llaman brutal. Miro su oficina vacía, un cuadrado oscuro en el edificio de enfrente. Bebo un sorbo de mi café. Yo lo llamo herencia. Simplemente no me dejó su dinero ni su nombre. Me dejó su desastre y yo lo limpié. Mi herencia no fue el permiso para gobernar. Fue el poder para tomar lo que ya me había ganado. Y finalmente vine a cobrar.